Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Espero que estéis teniendo un día fantástico porque hoy, prepárense, porque tenemos una bomba que está incendiando las redes sociales y que sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si habéis leído bien el título, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y no se trata de rumores infundados ni de especulaciones sin sentido. Esto es real, esto es jugoso y esto, mis queridos amigos, es lo que está rompiendo el Internet. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero recordaros, como siempre, que si os gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, si sois fans de estos dos pedazos de actores y si queréis ser los primeros en enteraros de todas las novedades, no olvidéis darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vamos a por ello. Como sabéis, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más importantes del panorama actoral turco. Ambos han cosechado un éxito arrollador tanto en Turquía como a nivel internacional, especialmente gracias a sus papeles en la aclamada comedia romántica Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocimos en muchos lugares. Su química en pantalla era innegable y esto, inevitablemente, llevó a que muchos fans fantasearan con la idea de que su relación trascendiera la ficción. Durante años los rumores de un posible romance entre ellos fueron constantes, aunque ambos siempre se encargaron de negarlos, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele ocurrir en estos casos, donde hay humo, a veces hay fuego. Y hoy, damas y caballeros, tenemos la prueba definitiva de que efectivamente ese fuego existió, y puede que siga existiendo. Pero antes de entrar en detalles escabrosos, vamos a recapitular un poco la historia de estos dos tortolitos. Como os decía, su fama se disparó con Erkenci Kuş. La serie fue un fenómeno global, y Can y Demet se convirtieron en iconos de la televisión turca. Su naturalidad, su complicidad y sobre todo, la forma en que se miraban, hacían que fuera imposible no creer en su amor. Sin embargo, tras la finalización de la serie, sus caminos se separaron. Can se dedicó a proyectos internacionales, protagonizando series en Italia y otros países, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía con diferentes producciones. Durante este tiempo, ambos rehicieron sus vidas sentimentales, o al menos eso creíamos. Can mantuvo una relación con la presentadora italiana Diletta Leotta, un romance que fue ampliamente cubierto por la prensa del corazón y que parecía muy serio. Incluso hubo rumores de compromiso, pero como sabéis, la relación llegó a su fin de forma abrupta. Por su parte, Demet se casó con el también actor Oğuzhan Koç en una boda por todo lo alto que fue considerada el evento del año en Turquía. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y que los rumores sobre Can eran cosa del pasado. Pero una vez más, la vida nos demuestra que las apariencias engañan. El matrimonio de Demet y Oğuzhan duró poco más de un año, y su divorcio, aunque aparentemente amistoso, dejó a muchos fans con un sabor amargo. Se especuló mucho sobre las razones de la ruptura, y algunos incluso llegaron a insinuar que Can Yaman podría haber tenido algo que ver. Pero en ese momento eran solo rumores sin fundamento. Hasta ahora. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, ¿qué creéis que ha pasado? Pues bien, el día de hoy, 2 de abril de 2025, una revista de espectáculos turca ha publicado unas fotografías que no dejan lugar a dudas. Fotografías en las que se ve a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, muy juntos, en lo que parece ser una escapada romántica a un destino paradisíaco. En las imágenes, que ya se han viralizado en las redes sociales, se les ve paseando de la mano por la playa, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas y compartiendo momentos íntimos en la piscina del hotel. No hay equívocos, no hay dobles sentidos, no hay espacio para la duda. Can Yaman y Demet Özdemir están juntos, y parecen estar más enamorados que nunca. La noticia ha causado un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco. Los fans de Erkenci Kuş están eufóricos, celebrando que su sueño se haya hecho realidad. Los detractores, por supuesto, no han tardado en aparecer, criticando la supuesta infidelidad de Demet a su exmarido y acusando a Can de ser un rompecorazones. Pero al margen de las opiniones encontradas, lo cierto es que la noticia no ha dejado indiferente a nadie. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Can y Demet siempre estuvieron enamorados pero no pudieron estar juntos por las circunstancias de la vida? ¿Significa que han retomado una relación que quedó inconclusa? ¿O simplemente se trata de un romance pasajero? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta.
Ni Can ni Demet han hecho declaraciones al respecto, y sus representantes se han limitado a guardar silencio. Sin embargo, analizando la situación en frío, podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, es evidente que entre Can y Demet existe una conexión muy fuerte. Su química en pantalla no era solo actuación, y las fotografías lo demuestran. En segundo lugar, es probable que su relación haya tenido altibajos a lo largo de los años. Sus compromisos profesionales y sus relaciones personales previas pueden haber dificultado que estuvieran juntos. Y en tercer lugar, es posible que el divorcio de Demet haya sido el catalizador que necesitaban para dar rienda suelta a sus sentimientos. Ahora bien, ¿qué depara el futuro para esta pareja? Es difícil saberlo. Su relación se enfrentará a una gran presión mediática, y tendrán que lidiar con las críticas y los juicios de valor. Además, sus respectivas carreras profesionales podrían verse afectadas. Pero si su amor es verdadero y si están dispuestos a luchar por él, no hay razón para pensar que no puedan superar estos obstáculos. Lo que sí es cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir han dado una lección a todos aquellos que creen que los cuentos de hadas solo existen en la ficción. Han demostrado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, las segundas oportunidades existen. Ahora solo queda esperar y ver cómo se desarrolla esta historia, que promete ser apasionante. Y hablando de historias apasionantes, no olvidemos que ambos son talentosísimos actores. Sería maravilloso verlos juntos de nuevo en la pantalla. ¿Os imagináis una nueva serie protagonizada por Can y Demet? Sería un éxito asegurado. Los fans de Erkenci Kuş lo agradecerían enormemente y seguro que conquistarían a un nuevo público. Así que, productores y directores, tomad nota. En definitiva, la noticia de la reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido una auténtica bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Una historia de amor que ha superado los obstáculos del tiempo y la distancia, y que ha renacido con más fuerza que nunca. Ahora solo queda esperar y ver cómo se desarrolla esta apasionante trama, que seguro nos deparará muchas sorpresas. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo explosivo. Hemos repasado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desde sus inicios en Erkenci Kuş hasta su sorprendente reconciliación. Hemos analizado las claves de su relación y hemos especulado sobre el futuro de esta pareja. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este chismecito de primera mano. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os hayáis enterado de todo lo que está pasando con Can y Demet. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esta reconciliación? ¿Creéis que su amor durará? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Y por supuesto, antes de despedirme, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y, sobre todo, suscribiros al canal para no perderos ni una sola novedad del mundo del espectáculo turco. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más detalles que contar. Porque la revista que publicó las fotografías no solo se limitó a mostrar las imágenes. No, mis chismosos favoritos. También ha incluido un reportaje exclusivo con testimonios de fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto, han preferido mantener el anonimato, pero que nos han revelado información jugosísima. Una de estas fuentes, que dice ser amiga íntima de Demet, afirma que la actriz nunca olvidó a Can. Desde el principio, hubo una conexión especial entre ellos. Era algo que se notaba en el set de rodaje, en las entrevistas, en todo. Pero ambos eran muy jóvenes y estaban centrados en sus carreras. Además, las circunstancias no eran las ideales. Demet siempre sintió algo por Can, pero intentó negarlo y seguir adelante con su vida, asegura esta fuente. Al parecer, la relación de Demet con Oğuzhan Koç fue, en gran medida, un intento de dejar atrás el pasado y de construir una vida estable y convencional. Demet quería sentar la cabeza, formar una familia. Oğuzhan era un hombre bueno y cariñoso, y ella pensó que podría encontrar la felicidad con él. Pero en el fondo siempre supo que algo faltaba, añade la amiga de Demet. ¿Y qué hay de Can? ¿Cómo vivió él la relación de Demet con Oğuzhan?
Pues bien, según otra fuente esta vez cercana a Khan, el actor también sufrió al ver a Demet con otro hombre. Khan siempre ha sido muy reservado con su vida personal, pero es evidente que Demet ocupa un lugar muy especial en su corazón. Él también intentó seguir adelante, rehacer su vida con Dilekta, pero nunca pudo olvidarla del todo, confiesa la fuente. La relación de Khan con Dilekta Leota fue muy mediática, pero, según esta fuente, no era tan sólida como parecía. Khan estaba muy atraído por Dilekta, es una mujer preciosa y muy inteligente. Pero su relación se basaba más en la atracción física y en la admiración mutua que en un amor profundo y duradero. Además, la distancia y sus apretadas agendas profesionales hicieron que la relación fuera muy difícil de mantener, explica la fuente cercana a Khan. Pero lo que realmente nos interesa, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo se produjo el reencuentro entre Khan y Demet? Pues bien, según las fuentes, el contacto entre ellos se reanudó hace unos meses, poco después del divorcio de Demet. Khan se puso en contacto con Demet para darle su apoyo y mostrarle su cariño. Ambos estaban pasando por momentos difíciles y se sintieron muy reconfortados al hablar el uno con el otro, revela la amiga de Demet. A partir de ahí, la relación fue evolucionando poco a poco. Empezaron a hablar por teléfono y a intercambiar mensajes con frecuencia. Se daban cuenta de que la conexión que sentían seguía ahí, intacta. Decidieron verse en secreto para evitar el revuelo mediático, añade la fuente cercana a Khan. Y fue en uno de esos encuentros secretos donde saltó la chispa de nuevo. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. La química entre ellos era tan fuerte como siempre. Se dieron cuenta de que no podían seguir negando sus sentimientos, confiesa la amiga de Demet. A partir de ahí decidieron darse una nueva oportunidad y empezar a salir juntos de nuevo, aunque, de momento, prefieren mantener su relación en secreto. Quieren tomarse las cosas con calma y ver cómo evoluciona la relación. Saben que se enfrentan a muchos desafíos, pero están dispuestos a luchar por su amor, asegura la fuente cercana a Khan. La escapada romántica a ese destino paradisíaco fue, al parecer, una forma de desconectar del mundo y de disfrutar de su amor en la intimidad. Querían pasar unos días juntos, lejos del bullicio de la ciudad y de la presión mediática. Querían reencontrarse y reconectar a un nivel más profundo, explica la amiga de Demet. Las fotografías publicadas por la revista turca han sido un mazazo para ambos, ya que han visto cómo su intimidad ha sido violada y su relación expuesta al escrutinio público. Están muy enfadados y decepcionados con la revista. No querían que su relación saliera a la luz de esta manera, confiesa la fuente cercana a Khan. Ahora, Khan y Demet se enfrentan a un nuevo reto, gestionar la atención mediática y proteger su relación del escrutinio público. Saben que será difícil, pero están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que su amor funcione, asegura la amiga de Demet. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las consecuencias que esta reconciliación podría tener en sus respectivas carreras profesionales. ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Afectará esta relación a sus futuros proyectos? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Pero lo que sí podemos asegurar es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias de amor que nos hacen creer en la magia y en las segundas oportunidades. Una historia que ha superado los obstáculos del tiempo y la distancia, y que ha renacido con más fuerza que nunca. Así que, mis queridos chismosos, estad atentos a nuestro canal, porque os mantendremos informados de todas las novedades sobre esta apasionante historia de amor. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os parece esta reconciliación? ¿Creéis que su amor durará? Queremos saber vuestra opinión. Hasta la próxima.